¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Es una bendición enorme para nosotros el poder compartir hoy con todos ustedes que nos están viendo la palabra del Señor. En esta oportunidad es un discipulado. Me encantan siempre los discipulados porque el discipulado es una herramienta que el Señor nos ha dado y a través de ella va forjando en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. El propósito por el cual todos nosotros hemos sido creados. Hoy queremos compartir nuestro discipulado, y pues hoy están dos hermanas juntamente conmigo y son nuestras hermanas Iracema y también nuestra hermana Daibeli. Que el Señor las bendiga, bienvenidas, ¿cómo están? Amén. Qué bendición el poder estar nuevamente acá, gozosa para poder recibir y poder dar lo que hoy el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, muy bendecida, ¿verdad? El poder estar aquí nuevamente y esperamos, ¿verdad? De que esto sea de gran edificación para nuestras vidas. Sin duda alguna así va a ser. Hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando un nuevo manual. Acabamos de terminar nuestro manual de carácter. En este manual el Señor estuvo haciendo una obra gloriosa, el Espíritu, la palabra, y nos ha ido tallando de manera de que cada vez seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Hoy comenzamos un nuevo manual y este es nuestro manual de transformación. Así que si tú lo tienes, puedes desde ya tomarlo en tus manos y juntos vamos a leerlo. Y si no lo tienes, pues de alguna manera puedes platicar con tu pastor si eres de Misión Cristiana del Calvario para que él te pueda conseguir un manual de transformación. Así que vayamos juntos entonces hoy. Quiero leer primero que todo la introducción, así que escuchemos lo que nos dice. El manual de identidad nos enseñó sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas. En otras palabras, sobre su plan. El manual de carácter nos habló sobre cómo Dios quiere hacerlo y nos dice qué es de acuerdo al estilo de vida de Jesucristo. Este manual tiene que ver con forma, por eso su nombre es transformación. La palabra transformación denota varias cosas. Es una palabra compuesta. Transformación se refiere al proceso de cambio de forma. Tiene el sentido de la palabra transoceánico, que quiere decir la distancia recorrida entre un océano y el otro. O sea se refiere a distancia y un proceso para llegar de un lugar a otro. Este manual es un proceso que nos lleva a través de lo que Dios quiere producir en nuestras vidas, tanto el estilo de vida como la forma, que es lo que verdaderamente nos va a permitir alcanzar la imagen de Jesucristo. En todo lo que se haga, la forma es importante, porque podemos tener en una construcción diferentes materiales y con ellos se puede construir varias cosas, como escuelas, hospitales, casas, etc. ¿Quién establece la forma en una construcción? Es el arquitecto, de acuerdo al propósito. Es por ello que el arquitecto divino ha definido ya la forma que todos debemos tener, la imagen de Jesucristo. Eso solo lo podemos obtener a través de un proceso de transformación que producirá en nosotros la imagen de Jesucristo. Y ese es el propósito de este manual, llevarnos en el proceso de transformación. Le animo a que fielmente vayamos en ese proceso para lograr el objetivo de Dios en nuestras vidas, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es la plenitud de Cristo. No es que hasta este momento vamos a comenzar nuestro proceso de transformación. Nuestro proceso de transformación en la persona de Jesucristo ya ha comenzado. El Señor ya lo empezó a través de nuestro manual de identidad, también a través de nuestro manual de carácter, pero ahora el Señor nos va a ir profundizando un poco más en nuestro proceso de transformación. Ya estuvimos leyendo cuál es el propósito de este manual. Finaliza diciendo, la parte que acabo de leer, dice, para lograr el objetivo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo de Dios en nuestras vidas? Es que la imagen del Señor Jesucristo sea formada
en nosotros, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de forma, no estamos hablando solamente de ser como Cristo, sino que aún agrega una palabra, dice la plenitud de Cristo. Está hablando de Cristo en su expresión exacta, en su expresión completa, donde no hay reservas, no hay variación, no hay diferencia, más bien la réplica exacta de la persona de Cristo a través de nosotros. ¿No es cierto que hemos visto a muchas personas decir que es imposible que nosotros podamos tener la imagen de Cristo, ¿verdad que sí? Así es. Ese es el concepto que se tiene, ¿verdad? Cuando aún no hemos reconocido. Bueno, también aún personas que le conocemos, ¿verdad? Tenemos ese concepto que no se puede llegar a alcanzar la santidad, ¿verdad? De lo que hoy se está hablando. Mas sin embargo, el Señor nos dice en las Escrituras, sed santo, así como vuestro Padre es santo. Amén. Entonces sí se puede, ¿verdad? Solo que debemos ahí sí que depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa determinación en el Señor. Amén, y es justo lo que el Señor quiere cumplir, ¿verdad? Amén. A cabalidad su propósito, que podamos llegar a ser como Él. Amén. Ese es el propósito del Señor. Amén. Así que hoy nuestra primera lección de este manual de carácter tiene como nombre la santificación. Es un tema bastante controversial debido a veces la incredulidad de la misma iglesia, diciendo es imposible ser santo, porque es una idea que el mundo le ha metido a la iglesia, o que Satanás mismo ha extraviado los sentidos de la iglesia, llevándole a ver imposible la santificación. Pero hoy el Señor va a quitar de nuestra mente todas esas ideas equivocadas, todos esos conceptos humanos y aún puedo decir diabólicos, para que la iglesia tenga libertad de ver el propósito del Señor y poder alcanzarlo. Vamos a escuchar las preguntas para reflexionar. Amén. Dice la primera, ¿tienes idea de qué significa santificación? La número 2, ¿crees que Dios puede hacerte una persona santificada? La 3, ¿la santificación es un mandato o una opción? Amén. Amén. Preguntas que sin duda alguna todos decimos, sí, es la pregunta que yo tengo, ¿verdad? Amén. Pues excelente, hoy las vamos a resolver. Amén. El texto a memorizar está en 1 Tesalonicenses 4:3 y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Como nos dice, ¿verdad? Y hablábamos anteriormente de que la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Es lo que Él quiere cumplir en nosotros. Y como hijos de Dios, Él quiere que entendamos que ese es su propósito, que entendamos de que como hijos de Dios podemos llegar a ser santos, ¿verdad? Y es esto lo que hoy vamos a aprender en esta lección, ¿verdad? A borrar todo eso de que no se puede y así. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos de saber. Y cuando decimos que esto es lo que el Señor quiere, estamos hablando de la voluntad del Señor. Amén. Porque nos dice este versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando hablamos de la voluntad, no estamos hablando de la opinión de Dios o la sugerencia de Dios, es la santificación. Más bien este es el mandato del Señor. Esta es que más el deseo del Padre. El deseo del Padre, pero el deseo que debe ser cumplido para nosotros. Porque la Escritura no es un libro de sugerencias. La Escritura nos revela el corazón del Padre para que nosotros lo cumplamos, pero de la manera como Él lo requiere. Vayamos a ver hoy ya el contenido de nuestra lección. Y nos dice la primera parte. La santificación es uno de los componentes esenciales en la vida cristiana, que nos permite desarrollarnos y alcanzar la madurez espiritual. Su significado literal es apartado o separado y tiene el sentido de que Dios nos aparta para su gloria
y nos separa para cumplir su propósito en nosotros. Como nos dice nuestra lección, la santificación es uno de los componentes esenciales. En otras palabras, no puede faltar la santificación en nuestras vidas, porque ella nos permite alcanzar madurez espiritual, desarrollarnos y alcanzar también madurez espiritual. Otra cosa importante que quiero resaltar acá es que santificado literalmente significa apartado, separado, y tiene el sentido de que Dios nos aparta para su gloria y nos separa para cumplir su propósito en nosotros. Cuando nosotros hablamos de la santificación, estamos hablando de ser apartado o separado, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, para un uso especial. ¿Uso de quién? Para el uso de Dios. En otras palabras, ya no es lícito en nuestra vida en Cristo Jesús las mezclas con el mundo, el poder compartir con el mundo la misma cultura, la misma forma de pensar, ideas, etc. Ya no, somos una nueva criatura. ¿Cuántas personas en el mundo dicen, pero es que así son todos? Es que esto lo hacemos todos, y se empiezan a comparar o a igualar con el mundo. Esto no les permite desarrollarse en la persona de Jesucristo. Qué importante y necesario es que nosotros nos veamos como vasos apartados para un uso especial. Por ejemplo, este vaso que tengo yo acá, hoy nuestros hermanos lo apartaron para un uso exclusivo para mí. Así que la bebida que aún está ahí dentro del vaso es solamente mía. No voy a agarrar y le voy a dar a Iracema y a Daibel, y no sé, ya se terminan su jugo, es su problema. Pero este es exclusivo para mí. Nosotros no podemos compartir con el resto del mundo las mismas ideas o creencias o la conducta, como si fuéramos un vaso del que todo el que quiera beber, pues que beba lo que quiera, ¿verdad? Que ponga en él lo que quiera y que tome lo que quiera tomar. No, no es así. Nosotros somos apartados por Dios para su uso sagrado, glorioso, perfecto, y eso debe llenar nuestras vidas de mucho gozo. Otra cosa importante que quiero resaltar acá dice, la santificación implica dos cosas. La primera, como un acto soberano de Dios, es apartarnos para el cumplimiento de su propósito. Tiene que ver con la elección de Dios hacia su propósito, de habernos predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo primero que nosotros debemos saber es que la santificación es un acto soberano de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él así lo determinó. No me preguntó si yo quería, aunque realmente ya en mi vida en Cristo esto también debe ser mi voluntad, esto también debe ser mi deseo. Pero lo primero que nos marca es que es un acto soberano de Dios. Fue su deseo, su complacencia, su gusto, su alegría, su planificación que yo fuera apartado para un uso especial. Así que eso debe llenarme de mucha alegría, que el Señor me haya apartado a mí para un uso especial. No dijo, voy a crear a Wellington y que lo use el mundo, pero también lo voy a usar yo. No, Él dijo, no estará más en las manos del mundo, ahora estará únicamente en mi mano. Entender esto es vivir en victoria, es vivir en esa gloria a la que hemos sido nosotros llamados. Amén. Y dice, ¿verdad? Pero para ser, dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Él nos apartó, ¿verdad? Por eso Él quiere que Él nos utiliza, somos exclusivos, ¿verdad? Para servirle solo a Él, no al mundo, ¿verdad? Sino que a Él, para que tengamos y reflejemos la imagen, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, que obtengamos la imagen de su Hijo. Amén, gloria al Señor. Amén. Dice el número 2, se le llama santificación al proceso de la aplicación correcta y constante del diseño del Señor a nuestras vidas que permite que seamos santificados. Se le llama santificación al proceso de la aplicación correcta, de un uso correcto, ¿verdad? A lo que es la santificación. Pero es una aplicación constante. Y nos dice también que permite que seamos santificados.
si nosotros somos guiados, somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a alcanzar la santificación, porque para eso nos ha elegido el Señor, ¿verdad? Y debemos de ser buenos administradores de Él, ¿verdad? Amén, como dice, se le llama santificación, dice, al proceso de la aplicación correcta. O sea que debemos de entender de que esos procesos es necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? Amén. Porque el Señor permite que estos procesos los pasen por nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él quiere llevarnos a esa santificación, A una madurez. amén. ¿Verdad? Amén, así es, gloria al Señor. Nos sigue diciendo, la santificación es diferente a la salvación. O sea que cada uno tiene el significado diferente. Y nos dice, la salvación la experimento en el momento que me convierto al Señor. Y la santificación inicia a partir de mi conversión. La salvación la experimento en el momento que me convierto. En el momento Que me convierto al Señor. que me convierto al Señor. Es allí, ¿verdad?, donde es puesta la genética del Padre en mi vida. Es allí donde yo soy limpiada, ¿verdad?, de mis pecados, soy purificada. Pero dice, y la santificación inicia a partir de mi conversión. O sea que primero es mi conversión. No voy a poder lograr la santificación sin no antes haber entrado a ese proceso. Amén, haber reconocido el señorío de Jesucristo. O sea, es ilógico poder, que les dijera, hacer la voluntad del Padre sin haberlo reconocido, ¿verdad? Sí, porque la santificación nos dice claramente que es un proceso. Es el proceso en el cual entramos todos los que hemos recibido a Cristo, es ese proceso de enseñanza, de limpieza, de purificación, donde empezamos a comprender que somos apartados para un uso especial. La salvación la tenemos a partir de que recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Amén. Dice, la salvación me justifica, me hace justo. Cuando experimento los pasos correctos de conversión, que son arrepentimiento, creer en Jesucristo que resucitó de entre los muertos, en otras palabras, nos redimió, confesar que Jesucristo es el Señor y el bautismo. Al completar este proceso soy salvo, y es allí cuando soy justificado para con Dios, porque mis pecados son perdonados. Es un proceso, ¿verdad? Y dice, la salvación me justifica, me hace justo, me hace una persona sobria, una persona sabia, una persona leal, una persona, todas las virtudes, ¿verdad?, de Cristo. Me transforma. Amén. Y eso nos lleva, ¿verdad? Al completar este proceso soy salvo. Es un proceso que debo yo realizar para poder alcanzar la santificación y poder llegar a ser salvo. Pero para obtener la salvación dice que hay un proceso, pero es un proceso diferente al proceso de santificación, porque el proceso de salvación, como nos lo dice acá, ¿verdad?, es cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, pero primero que todo es arrepentirnos, ¿verdad? Y concluye cuando nosotros somos bautizados. Ahí nosotros ya somos salvos. A partir de allí comienza nuestro proceso de santificación, que es el tema central del capítulo o de la lección número 1 de este manual. Pero veamos un poquito más de la santificación. Dice, la santificación es un proceso continuo. La santificación comienza con la salvación. Una vez que experimentamos la salvación, el Espíritu entra en nuestras vidas para comenzar el proceso de transformación, debido a que cuando nos convertimos experimentamos el nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo es puesta en nuestra vida, y eso es lo que hace posible la santificación y a la vez entrar al proceso de transformación. Dice que la santificación comienza con la salvación. Cuando yo me arrepiento, cuando yo vengo a los pies de Cristo, ¿verdad?, empieza ese proceso de santificación, ¿verdad?
dice que una vez que experimentamos la salvación, el Espíritu entra. El Espíritu, ¿verdad?, entra cuando nos convertimos y hace, ¿verdad?, de que nosotros podamos santificarnos cada día y esto me ayuda a que pueda pasar esos procesos, ¿verdad? Porque es ahí donde vienen esos procesos para santificarme, para poder obtener la salvación, ¿verdad? Sí, porque a través de la salvación, cuando completamos el proceso de salvación, somos una nueva criatura, hemos sido bautizados, la naturaleza vieja ha muerto, el hombre viejo ha concluido y ahora hay un hombre nuevo, una criatura nueva, creada según la voluntad de Dios nuestro Padre. Allí comienza un proceso de santificación porque somos guiados a través del Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor es el que nos lleva en ese proceso continuo. Debe ser un proceso continuo e ininterrumpido. No se debe interrumpir ese proceso por ningún motivo, el proceso de transformación. Tal vez tú que me estás escuchando tenías la idea que ser hijo de Dios nada más se limita a congregarme, a asistir fielmente a los servicios y nada más, pero no. El estar en Cristo Jesús es un proceso continuo de desarrollo, de crecimiento, de transformación, de cambio de conducta, de cambio de actitudes. En el carácter se revela que soy una nueva criatura. Hay tantas cosas que voy aprendiendo en la persona de Cristo. Por ejemplo, si me enojaba con gran facilidad, a través del proceso de santificación, el Señor me va llevando a aprender tolerancia. El Señor me va enseñando a saber cuándo debo hablar y cuándo debo callar. El Señor me va enseñando que aun cuando hable, lo debo hacer con sabiduría. Cuando la palabra dice que debemos hablar con gracia, pero la palabra debe ser sazonada con sal para saber hablar a cada uno. Es un proceso de transformación. Hay personas que tienen muchos años de estar en el Señor Jesucristo, pero no han experimentado esto todavía en sus vidas. Siguen con ese mal carácter, con esas malas actitudes, pensamientos totalmente aislados de la verdad de Dios, con ideas extrañas respecto al reino de Dios, a veces aferradas a sus propias ideas o a teorías humanas. Pero el Señor nos va limpiando a través del proceso de transformación de manera que cada vez estemos más puliditos, que cada vez estemos, ¿cómo más podemos decir? Más como diríamos aquí en Guatemala, más chulos, ¿verdad? Más tallados, más excelentes. Y se va notando en la conducta, es notorio en la forma de pensar, aún en la forma de caminar cambia, la forma de vestir va siendo transformada. No que nosotros estemos viendo, ya cambió un poquito de esto, ya cambió un poquito de lo otro. Tal vez ni nos percatamos cómo a grandes rasgos el Señor va haciendo una obra perfecta y gloriosa en nuestras vidas. Así que es importante nuestro proceso de santificación. Ahora lo estamos viendo en nuestro manual de transformación. Pero sigamos viendo esto. Dice, la santificación es alcanzable. Bueno, leamos. Generalmente se menciona que nadie puede ser perfecto. Y eso inutiliza en nosotros la realidad de la obra de Cristo en nuestra vida. Lo glorioso es que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, dicen las Escrituras en 1 Juan capítulo 3 y verso 9, que la simiente de Dios es puesta en nosotros. Y dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso permite al Espíritu Santo la oportunidad de darnos el poder de desarrollar la imagen de Jesucristo. ¿La santificación es alcanzable? Claro que es alcanzable la santificación. Es más, ya leímos en nuestro texto base que esa es la voluntad de Dios. Es un mandato de Dios el que nosotros seamos santificados, el que nosotros entendamos que somos apartados para un uso especial. ¿Cómo puedo saber yo si tengo la capacidad de poderme santificar? Muy bien, cuando yo nací de nuevo, mi genética fue puesta o fue cambiada, la genética humana, y fue puesta una genética nueva. Esta nueva genética hace que yo
piense de la misma manera como Cristo. La Escritura lo dice. Ahora pensamos como el Señor Jesucristo. Ahora sentimos como el Señor Jesucristo. Somos totalmente una nueva criatura y eso me permite la santificación. Es más, el texto que acabo de leer dice que la simiente de Dios es puesta en nosotros. Así que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque la simiente de Dios permanece en él. Aparte de eso, el Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros podamos santificarlos. Pero es importante entender esto que hoy nosotros estamos hablando. Muchas personas argumentan y dicen, es imposible santificarse. Es que mire, pues cuando vienen esos malos deseos o esos malos pensamientos, ¿a quién no le han venido malos pensamientos usted? A mí hay personas que me han dicho, pero pastor, mire, pues si esos malos pensamientos siempre van a venir usted. Esos malos deseos siempre vienen. A lo cual yo les muestro lo que dice la Escritura. Nosotros debemos entender que somos una nueva criatura. Y cuando logramos entender eso desde el lente divino de Dios, empezamos a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, en la cual entendemos que hasta nuestra mirada cambia. Nuestra forma de ver, aún esa manera de mirar, cambia. Somos transformados totalmente y eso es lo que nos revela que somos apartados. Ya no tenemos la misma conducta del mundo. Ahora tenemos la misma conducta del Hijo de Dios. Amén. Amén. La santificación es responsabilidad personal. Un punto muy importante, ¿verdad? Que es responsabilidad personal. El proceso de santificación es personal en la vida de cada creyente. El propósito fundamental es establecer la imagen de Cristo. Es producir el cambio en nuestra vida expresando a Cristo cada día. Vayamos a Gálatas 2:20 y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo voy a leer en otra versión, en la TLA, y nos dice, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Qué amor tan inmenso el del Padre, ¿verdad?, hacia cada uno de nosotros. Y dice acá, el propósito fundamental es establecer la imagen de Cristo. Ese es el objetivo del Padre, ¿verdad?, hacia cada creyente, hacia cada uno de nosotros, hacia cada nacido de nuevo, establecer la imagen de Cristo, que demos a conocer la imagen de Cristo. Amén. ¿Verdad? Dice, es producir el cambio en nuestra vida expresando a Cristo cada día. Es producir ese cambio, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, que se vea esa expresión del Señor. Y ese deseo propio de hacerlo. Amén, esa pasión por el Padre. Y dice aquí, cada día. No es temporalmente, ¿verdad?, sino que es constantemente el poder yo día con día ser santificada, ¿verdad?, a través de reforma, a través de discipulados, a través de adiestramiento, ser llena cada día. Y también ir a las Escrituras, porque yo nunca voy a lograr ser santificada si no voy a las Escrituras, si no voy a ver reforma. O sea, es todo, ¿verdad?, el paquete completo para Amén. Poder llegar a ser santos. Y Amén. Quiero resaltar esto que dice, la santificación es responsabilidad personal. Podremos nosotros argumentar, es responsabilidad de Dios. Si yo sigo sin santificación, es porque Dios no me ha querido santificar. Yo he orado y le he pedido que me santifique, pero Él no me santifica. Es responsabilidad de Dios nuestro Padre. Por eso Él nos dio su genética, por eso nos dio su espíritu, por eso nos dio su palabra, etcétera, etcétera. Pero hasta allí.
Allí comienza nuestra responsabilidad, nuestro deseo. El Señor Jesucristo supo cuál era la voluntad del Padre, pero supo que también ahí comenzaba la responsabilidad de Él de cumplir la voluntad del Padre. Así que es nuestra responsabilidad que se cumpla la voluntad del Padre. Él no lo va a hacer todo. No es o basta solamente con doblar mis rodillas y decirle, cámbiame, Señor. Quiero ser una nueva criatura. Y como que por arte de magia, ver a alguien chasquea los dedos y ya soy santificado en mi forma de pensar, de vivir, etcétera. No, eso es una actitud propia, es algo personal en lo cual yo me debo esforzar por aplicar la palabra e ir cambiando día con día. Por ejemplo, si yo digo, estoy, por ejemplo, platicando con alguien y me viene la intención de decir una mentira, es mi responsabilidad no decir esa mentira. Yo sé que es una mentira la que voy a decir, así que ahí entra mi responsabilidad. Entonces pienso, no puedo decir mentiras, voy a decir solamente la verdad, voy a ser genuino en todo lo que digo. Es mi responsabilidad. Pero si yo en cambio digo, no, es una mentira pequeñita, como dicen muchos, es una mentira piadosa. Entonces vengo y la digo siempre, ¿verdad? Pero después voy a decir, es imposible ser santificados. No es imposible, es posible. Lo que pasa es que no me quise esforzar por abstenerme de aquello que ya no soy y poder saber que soy apartado para un uso especial. ¿Sí, Iracema? También la santificación no la voy a lograr, ¿verdad? Es por medio del pastor. O sea, de que él esté orando por mí y me esté, como le dijera yo, o esté diciéndole, eso no lo hagas. Amén. O que también yo sea responsable, ¿verdad? Y cuando vengo y me entrego a Dios, debo de saber, ¿verdad? De que es mi responsabilidad a partir de ahí, ¿verdad? A hacer siempre lo correcto. Y también, porque dice responsabilidad personal. También a veces muchos, ¿verdad? Dicen, ¿será que es malo hacer esto? ¿Será que es malo esto? ¿O no es pecado? Pero ahí entra, ¿verdad? La responsabilidad personal. Y la responsabilidad de saber por qué esto es malo o por qué no es malo. Porque muchas personas tienen preguntas así, pero ¿será malo usted? Nosotros pudiéramos responderle si es malo o no es malo, con certeza en base a la palabra, pero no me van a creer, el pastor lo que pasa es de que él que es exagerado. Sí, en el nombre. Amén. Entonces lo que necesitamos es que la persona voluntariamente vaya a la Escritura. Si va constantemente a la Escritura, discierne, esto es malo o esto es bueno, y no va a estar dudando o preguntando. Así necesita discípulos del Señor Jesucristo, personas que saben la diferencia entre lo bueno y lo malo, y no que van a estar preguntando, ¿será malo eso, Iracema? ¿Será malo, Daibeli? No, porque yo sé que es malo. He leído la Escritura, soy guiado por el Espíritu del Señor, conozco el diseño, el propósito, así que no hay equivocación. Hace años estuve en una congregación, me invitaron a predicar. Cuando terminamos de predicar, se me acercó una joven y me dice, pastor, le quiero hacer una pregunta. Fíjese que yo tengo un novio, pero mi novio no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida. En otras palabras, era impío. Y me dice, ¿será malo eso, pastor? Entonces yo me reí, le digo, ¿de veras no sabes si eso es bueno o es malo? Y se rió y me dice, pues sé que la Escritura dice que no nos unamos en yugo desigual. Entonces le digo, entonces sí sabes que es malo. Lo que pasa es de que no quieres cambiar tu voluntad. Lo que pasa es de que no quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces le empecé a explicar cuáles eran las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. En conclusión me dice, pastor, es verdad, me dice, sí sé que es malo, pero le prometo yo ahora al Señor que voy a deshacerme de este muchacho y voy a cambiar todas estas situaciones y voy a esperar la voluntad del Señor para mi vida. Entonces muchas personas sí saben que es malo o sí saben que esto es bueno. Lo que pasa es que su propia voluntad no los deja hacer lo que es bueno, pero sí quieren hacer lo que es malo. Un ejemplo de los alcohólicos, que ahí dice es dañino para la salud, pero siempre se lo toman. Y no es que no sepan que es malo. Amén. Dice, los recursos que tenemos. Primero,
el nuevo nacimiento. Sin ello no se produce santificación. En Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Quiere decir que es puesta la genética divina en nosotros. El nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, a veces decimos, y muchas personas se preguntan, ¿y qué es eso de nacer de nuevo, verdad? Y cuando lo experimentamos, no es que vamos a nacer otra vez del vientre de nuestra madre, Amén. ¿no? Sino que este nuevo nacimiento es cuando yo vengo, cuando soy bautizado. Ahí es quitada la genética humana y es puesta la genética de Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, no somos engendrados de varón, ¿verdad? Sino de Dios. Ahí es donde también, ¿verdad?, empezamos a santificarnos, porque la genética de Cristo es puesta en nosotros. Ese es el primer recurso. Amén. El primer recurso es el nuevo nacimiento, como nos lo acaba de explicar Daibeli. Ahora, veamos el segundo recurso. Son 5 recursos, yo voy por el segundo. Dice, segundo, el Espíritu Santo. El recurso número 2 es el Espíritu Santo. Dice, ya que es el que hace realidad en nuestra vida la expresión de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3 y verso 18 nos dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El segundo recurso es el Espíritu Santo. Muy bien, ya fui bautizado, ya soy nacido de nuevo, la genética del Padre está en mí, pero ahora viene el Espíritu Santo. Y es a lo que debo dar lugar al Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la versión PDT me parece que es donde dice, somos transformados por el Espíritu Santo cada vez con mayor gloria hasta obtener la imagen del Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. A veces las personas le dan más lugar a la carne que al Espíritu del Señor y por eso carecen de transformación. Darle lugar a la carne es darle lugar a la voluntad propia, a mis propios deseos, a mis ideas, a mis sueños, mis anhelos, mis gustos, lo que yo quiero, ¿verdad? A veces las personas ya nos hemos planteado para nosotros mismos proyectos, planes y no queremos dejarlos. Eso es carne. Pero el Espíritu Santo viene para derribar absolutamente todo eso y poner en nosotros la voluntad del Padre, de manera que nos lleva a ser transformados cada vez con mayor gloria en la imagen del Señor Jesucristo. Veamos el tercer recurso. Amén, las Escrituras. Lo que nos revela a Cristo en su palabra, ahí encontramos el carácter de Cristo, la madurez de Cristo, su vida, su ministerio, su relación en todo su entorno, su relación con el Padre. En fin, encontramos en las Escrituras la revelación de la persona de Cristo. En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando vamos a las Escrituras, ahí encontramos, ¿verdad? Mucha revelación del Padre. Ahí encontramos el carácter de Cristo, ahí encontramos la madurez de Cristo, la vida de Cristo, cómo era que vivía Cristo, cómo era que hablaba Cristo, cómo actuaba Cristo en cada circunstancia. Ahí vemos, ¿verdad? Y encontramos la vida de Él y eso mismo debemos de hacer nosotros, ¿verdad? De imitarlo a Él. Como hablábamos, ¿verdad? Si es bueno o es malo, ahí en la Escritura lo vamos a encontrar. Pero muchas veces no podemos discernir lo bueno y lo malo porque no vamos a las Escrituras, ¿verdad? Entonces es importante ir a las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Amén. Amén. Veamos el cuarto. ¿Cuál es el cuarto recurso? Dice, los ministerios. Ellos fueron puestos para perfeccionarnos
En Efesios 4, 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios, ¿verdad?, fueron puestos por Dios. Entonces, dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, y también se constituye y es para nuestra edificación. Para nuestra edificación, pero es... ay, no sé. ¿Qué palabra será? Bueno, nos dice acá, ¿verdad?, que Él mismo los constituyó, pero ¿para qué? Para perfeccionar. No sé si era la palabra. No era eso. Pero una de esas es. Por ahí debe de estar. Por ahí debe estar. Pero entonces, ¿verdad?, dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos de saber de que estos fueron constituidos por Dios, ¿verdad? Amén. ¿En qué nos beneficia, como nos dice acá, los ministerios? Bueno, nos beneficia en que son recursos que el Señor nos ha dado. Ya vimos que uno de ellos es el nuevo nacimiento, otro es el Espíritu Santo, otro es las Sagradas Escrituras. Vamos por el cuarto, que es los ministerios. ¿Por qué? Porque a ellos el Señor los ha puesto para nuestra edificación. A muchas personas no les gusta ser guiados por hombres o por humanos. Decimos que me lo mande Dios, pero no el pastor. ¿Por qué no me aparece que el Señor en persona, ¿verdad?, y me dice lo que quiero hacer? Porque no me gusta que tenga que venir el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, etcétera, o el evangelista, o un discipulador o un asistente pastoral. A las personas a veces no les gusta, pero el Señor ha establecido que su gobierno también venga a través de seres humanos. Para perfeccionarnos, dice. Para perfeccionarnos. ¿Sabes que de esa manera también el Señor trabaja en nosotros en quitar nuestro orgullo, en quitar la altivez de los ojos, y que aprendamos a someternos los unos a los otros, como dice la palabra, en el temor de Dios? Por ejemplo, yo soy pastor de Iracema y de Daibeli. Muy bien, ellas se someten voluntariamente a la instrucción del Señor a través de mi persona, pero ellas también son instrumento del Señor, son discipuladoras. Así que yo me someto también voluntariamente a la dirección del Señor a través de ellas. El Señor nos enseña de que esto trae edificación al cuerpo de Cristo y trae santificación al cuerpo de Cristo. Veamos el quinto y último. Dice la iglesia. El cuerpo de Cristo es lo que transmite vida. Es por ello que debo reunirme y relacionarme con los demás hermanos para crecer y desarrollarme. En Efesios capítulo 4 y verso 16 nos dice la palabra: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las diferentes partes del cuerpo de Cristo dice que tienen, no solamente son diferentes miembros, sino que también tienen diferentes funciones. Y lo dice claramente. Y dice esta parte, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno somos distintos, pero debemos entender que el relacionarme, el estar unido con el cuerpo de Cristo trae gran edificación para mi vida. Muchas personas argumentan que no les gusta relacionarse con el resto de la iglesia porque no vaya a ser que los metan en problemas o en chismes, etcétera, etcétera. Cuando esas cosas suceden es porque la iglesia no está viviendo verdaderamente como un solo cuerpo. Cuando la iglesia sabe vivir como un cuerpo, no hay murmuraciones, no hay chismes, no hay envidias, no hay celos, porque la iglesia entiende de que son uno mismo todos. Que si un hermano es bendecido, todos nos alegramos porque él es miembro del mismo cuerpo, que ellos somos uno. Así que esa bendición para mí es una gran bendición también. No me siento
molesto porque él fue bendecido en esto o en aquello. Por el contrario, me gozo de ver la obra del Señor en mi hermano. Eso es funcionar como cuerpo. Así que uno de los recursos que el Señor nos ha dado también es la misma iglesia. Debo buscar la comunión, debo buscar la relación con el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto, hermanas, de que cuando nos reunimos con nuestros hermanos, tal vez no con todos a la vez, pero sí tenemos relación con todos los hermanos en diferentes oportunidades, recibimos algo diferente de cada hermano? Amén. Cuando tenemos, ¿verdad?, esa relación con nuestros hermanos, nos gozamos, reímos, y es algo tan hermoso el poder disfrutar del Señor, ¿verdad? Aquí también nos dice, el cuerpo de Cristo es lo que transmite vida. Amén. Es por eso que debo reunirme. Cuando, por ejemplo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros les estamos transmitiendo vida a ustedes. Y en algún, ¿cómo dijera yo? ¿Cómo les dijera? En alguna otra ocasión, nosotros estamos ahí donde ustedes están y estamos recibiendo también de lo que ustedes nos comparten, ¿verdad? Y así es como nosotros nos edificamos como un solo cuerpo que somos, ¿verdad? Recibimos vida de parte del Señor. Amén. Amén, y es algo hermoso, ¿verdad? Cuando compartimos con los demás hermanos, porque también hay personas, ¿verdad?, que son tan agradables y que se acercan a uno para ¿qué? Felicitarlo por algo, o ayudarle en algo, o corregir. Pero hay otros, ¿verdad?, también de que a veces no se acercan para eso, sino que para apartar y ya no se siente agradable, porque cuando algo no está completo, ¿verdad?, cuando a algo le falta algo, valga la redundancia, le falta sintonía. Ajá, entonces no está completo, no funciona bien. Pero cuando el cuerpo de Cristo está unido, conectado, ¿verdad?, todo marcha bien. Sí, así que busquemos la comunión con el cuerpo de Cristo. Busquemos leer la Escritura, la dirección del Espíritu. Busquemos también la dirección del Señor a través de los ministerios. Y el nuevo nacimiento, que sin duda alguna es el primer recurso que el Señor nos ha dado. La santificación es nuestra responsabilidad. Amén. El Señor nos la ha dado y eso nos hace a nosotros apartados, nos hace que su pueblo, nos hace suyos. El sello de garantía es el Espíritu del Señor. No hay duda alguna que le pertenecemos al Señor. Ya no somos del mundo. La vida vieja para nosotros ya ha terminado y ahora hay una nueva y gloriosa realidad en nosotros. Así que fue bueno para nosotros compartir con ustedes esta palabra del Señor. Atesórala en tu corazón, vívela. No solamente te goces hoy de escucharla, sino que comienza a aplicarla en todas las áreas y aspectos de tu vida. Que el Señor te bendiga y que siempre sea el Espíritu del Señor guiándote en todo.